Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Hace unos días ocurrió algo que nos dejó a todos un poco choqueados con la caída de muchas de las redes sociales y eso nos dio a probar en pequeño el gusto de lo que sería una caída de todas las redes, de lo que se viene hablando ya más de un año y medio, es decir, a través de todos los medios oficiales nos están hablando de una posibilidad de un hackeo. Es decir, ya están ocurriendo hackeos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, una de las productoras más grandes de carne del mundo fue hackeada, lo cual bloqueó el suministro de carne de toda Australia de parte de Estados Unidos. Es decir, que esto ya es algo que está ocurriendo. Y también entes oficiales muy importantes que tienen mucha influencia en lo que ocurre en el mundo están hablando de ello. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, que habla del Cyberpolygon. Por ejemplo, hay mucha gente que pregunta todavía qué es el Cyberpolygon y yo se los explico muy simple. Es un simulacro sobre exactamente eso, la caída de todas las redes, empezando por la internet, por un hackeo, y ya sabemos que hoy todo funciona a través de internet, es decir, que si no funciona la internet, prácticamente podemos decir que todo deja de funcionar, incluyendo electricidad, incluyendo agua. Y el Cyberpolygon fue el simulacro que hicieron en julio de 2021 el Foro Económico Mundial, hablando de la posibilidad de que eso ocurra y qué se haría en un caso así. Y yo les cuento, por ejemplo, en Israel, el país donde viví más de 30 años, poco antes de que viajé, en mi casa, sin ni siquiera avisarme previamente, me cambiaron el reloj del agua, es decir, lo que controla y cuenta la cantidad de agua utilizada, lo cambiaron a algo que funciona a través de Wi-Fi. O sea, un día me cortaron el agua y yo voy y encuentro un técnico de la empresa de agua que me estaba cambiando el reloj sin ni siquiera avisarme. Luego de que se fue, fui y lo miré bien y veo que tiene el símbolo de que está conectado a la internet de alguna forma. Es decir, que si cae la internet, es muy probable que el agua deje de funcionar también. Entonces ahí yo de golpe entendí que la cosa se estaba poniendo bastante seria. Entonces, para eso yo he preparado ahora un manual de supervivencia en un caso de colapso de todas las redes, de caída de lo que estamos hablando ahora, una especie de cyberpolygon. Porque en un caso así hay muchas cosas que la gente no piensa y no está consciente de qué va a implicar si eso ocurre. Entonces yo he hecho una investigación bastante grande para poder hablar de qué hacer en un caso así, para que podamos pasarlo bien, sobrevivir y hasta tomarlo como una aventura que en unos años podamos contarlo y sentirnos orgullosos de que actuamos como héroes y salimos de esto bien parados y con una sonrisa. Entonces, vamos a empezar con la primera opción, que es una persona que vive en la ciudad. Y les cuento que, voy a hacer varias opciones, o sea, el que vive en la ciudad, y luego vamos a hablar de gente en la naturaleza, en el campo, etcétera. Pero vamos a empezar por una persona que vive en la ciudad, digamos una familia que hoy en día vive en una ciudad. Entonces, ¿qué tiene que hacer para prepararse? Lo primero y más importante para alguien que vive hoy en la ciudad y que me escuche bien, y yo pido a todos ustedes que compartan este video. Este video puede salvar vidas en el momento de la verdad. Entonces compártanlo con toda la gente que ustedes quieren, porque seguramente algo de lo que voy a decir aquí no lo habían pensado y los va a ayudar a tener algo más que les dé la posibilidad de pasar un evento así de la mejor forma. Entonces, quien vive en la ciudad hoy, lo primero que tiene que hacer es buscarse un refugio a donde irse cuando empieza ese caos. Esto puede sonar un poco obvio o un poco gracioso, porque alguien puede decir, sí, entonces ¿para qué me tengo que preocupar si tengo un refugio? Pero bueno, no es tan fácil eso también. O sea, ¿qué quiere decir un refugio? Quiere decir un familiar, un amigo, alguien de confianza que ya sabe que si ocurre esto vamos a ir a su casa. O sea, lo óptimo cuando ocurre un evento así es no estar en la ciudad, porque las ciudades van a ser los lugares con el caos más grande
y el peligro más grande y con la imposibilidad más grande de abastecernos de lo básico, de lo esencial para vivir. Porque ¿qué es lo esencial? Primero el agua y segundo el alimento. O sea, si yo estoy en un edificio de varios pisos y se corta el agua, se corta la electricidad y no funciona nada, es decir, los supermercados no funcionan, están vacíos o ya han sido saqueados, entonces, ¿qué hago en un momento así? O sea que la ciudad va a ser el peor lugar donde estar en un caso de la caída de todas las redes. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, porque ahora todavía nos podemos organizar, es pensar en quién es esa persona que vive en las afueras de la ciudad, en una casa con un poco de terreno, con un jardín. Puede ser más en el campo, menos en el campo, pero sí un lugar más independiente y más en las afueras. Entonces, una vez que lo sabemos, vamos a hablar con esa persona y prepararlo para que sepa que vamos a ir en caso de una caída de las redes. Y segundo, tenemos que prepararnos nosotros para ser capaces de llegar a ese lugar, que tampoco es tan fácil. Cuando caigan todas las redes, van a ocurrir varias situaciones que van a ser difícil llegar a donde queramos. Porque, por ejemplo, puede ser que ese refugio esté a 50 kilómetros de mi casa, a 100 kilómetros, a 500, no sé a cuánto, pero no va a estar al lado de mi casa. Entonces voy a necesitar primero un carro, un auto, un automóvil, un coche que sea capaz de llevarme hasta ese lugar. Entonces tengo que calcular de antemano cuánta gasolina voy a necesitar y voy a tener que tener un bidón en casa con la cantidad de gasolina necesaria para llegar. ¿Por qué digo un bidón en casa y no en el tanque del coche? Porque puede ser que yo justo esa semana llegué a casa con un poquito de gasolina y digo, mañana voy a poner gasolina, pero justo esa noche caen todas las redes y mañana no puedo cargar la gasolina, porque cuando caen todas las redes, el surtidor de la gasolinera no va a funcionar, entonces no voy a poder poner gasolina en el coche. Además que cuando caigan todas las redes van a estar todos tan histéricos que va a haber una cola enorme para cargar gasolina y puede ser que no haya suficiente para todos. Entonces yo tengo que tener sí o sí guardado en casa para irme a mi refugio, voy a tener que tener ese bidón listo. Entonces lo primero que tengo que hacer es eso, tener el coche y tener el bidón con la cantidad de gasolina que necesito para llegar a mi refugio. Luego de que tenemos todo el tema del coche listo, ¿qué vamos a preparar? Vamos a contar cuánta gente tenemos en casa. Por ejemplo, 2 padres y 2 hijos son 4 personas. Entonces vamos a preparar un bolso para cada miembro de la familia con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Para empezar, tenemos que tener un set extra de ropa, porque vamos a ir con ropa puesta, y tenemos que tener un set de ropa limpia, porque siempre podemos lavar el otro set, por lo menos. Es decir, un extra, por lo menos para cada miembro de la familia. Ahora, antes que nada, ¿qué tipo de bolso vamos a llevar? Y esto es muy importante de tenerlo en la conciencia, porque puede ocurrir que en el camino a nuestro refugio, vamos a llamar refugio a la casa de ese pariente, amigo a donde vamos, en el camino a ese refugio pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, puede ser que haya muchos coches atascados porque se les acabó la gasolina y porque ellos no habían preparado nada, se quedan en el medio de la carretera y puede ser que en un momento no podamos seguir avanzando. Entonces vamos a tener que bajar del coche e ir a pie. Entonces vamos a tener que llevar mochilas. Es decir, lo que vamos a preparar como bolso para cada miembro de la familia va a ser una mochila. Y tenemos que también calcular cuánto peso puede llevar cada uno. O sea, un niño pequeño no es lo mismo que un adulto. Entonces vamos a planear cómo vamos a repartir todo lo que llevamos en el coche, en las mochilas de la gente que va dentro de ese automóvil. Entonces, anotamos. Luego de que tenemos el coche con la gasolina, vamos a preparar mochilas, una mochila para cada miembro de la familia. Y quizás, cuando hablamos de adultos, algún bolso de mano que no sea demasiado grande porque va a ser difícil cargar si tenemos que caminar muchos kilómetros, que sea algo que se puede hacer. Entonces, volvamos un poquito hacia atrás con el tema del camino
Es decir, el coche lo tenemos listo, pero ahora tenemos que saber cómo llegar, porque estamos todos acostumbrados a usar una aplicación en el celular, es decir, Waze o Google Maps, ¿no es cierto? Pero en ese momento no va a haber ninguna red, no va a funcionar nada, o sea que no podemos confiar en que veamos el camino en el celular. Entonces tenemos que prepararnos un mapa de papel. El mapa puede ser simplemente una hoja de papel donde yo me dibujo el camino, o un mapa comprado y tener bien conocido el camino. Lo que yo pienso que lo mejor que pueden hacer cada uno de ustedes es primero encontrar esa persona y saber dónde vive, y luego hacer el viaje ahora que se puede viajar tranquilo en el coche, sin problemas de que falta gasolina, sin el caos que va a haber en los caminos. Ahora vamos a hacer el viaje ida y vuelta para conocerlo bien y recordarlo también en nuestra memoria. Es decir, que quizás ni necesitemos el mapa porque ya vamos a conocer el camino. ¿Qué más tenemos que planificar de antemano? Un camino alternativo que no sea a través de la carretera. ¿Y por qué es eso? De nuevo, muchas veces la gente no se da cuenta del caos que va a ocurrir cuando todo deje de funcionar. Porque, por ejemplo, mucha gente, o el 90%, el 95% de la gente, no está preparada con nada, porque la gente no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, mucha gente se va a quedar atascada en el medio de la carretera. Sus coches se van a quedar sin gasolina y se va a generar un embotellamiento, un bloqueo de las carreteras que quizás no vas a poder pasar con tu coche. Segundo, si tú vas por un lugar donde hay mucha gente, como una carretera, que están todos ahí y ven un auto con gasolina, es decir, tu coche está funcionando, capaz que te lo van a querer quitar, porque todos van a tener la urgencia de volver a sus casas o de ir a donde tienen que ir. Y en el momento de la verdad, en ese momento tan difícil, tan caótico, tan aterrador, la gente no va a comportarse como tú estás acostumbrado, digamos, con buenos modales, con moral, con ética. Es capaz que mucha gente va a empezar a hacer cosas que no haría en otra oportunidad. Entonces, por tu propia seguridad, te va a convenir tener un camino alternativo que no sea la carretera principal. Entonces, de nuevo, ahora que todavía no empezó este desastre, hay que programar todo. Es decir, primero saber a dónde vas y luego buscarte un camino alternativo que esté menos transitado, porque a través de ese camino tenés mucha más probabilidad de llegar bien, con seguridad. Entonces, sigamos con la siguiente opción, que realmente te quedaste atascado porque está la carretera bloqueada, tienes coches adelante, coches atrás y no tienes cómo salir de esa situación. Entonces, para eso nosotros hemos preparado cada bolso como mochila. Eso es muy importante, ese punto, que los bolsos que vamos a tener en el coche, donde vamos a tener lo esencial para cada miembro de la familia, van a ser mochilas, porque puede ser que tengamos que bajar del automóvil y seguir el camino a pie. Entonces, todo lo que tenemos que es importante en el coche, vamos a tener que ponerlo en las mochilas, que esté preparado todo ya de antemano. Entonces, si nosotros llevamos alimentos en el coche, que es muy importante llevar, porque por más que yo planee hacer un viaje de 100 kilómetros que puedo estar en una hora, hora y media, o depende qué tipo de carretera, ¿qué pasa si no puedo continuar con el coche? Yendo a pie puedo tardar días en llegar, sobre todo si uno tiene niños pequeños. Entonces, vamos a tener que calcular tener alimento para varios días también. Entonces las mochilas que vamos a preparar de antemano van a tener el set extra de ropa, si se puede más mejor, pero bueno, hay que ver cuánto va a pesar todo esto. Vamos a tener agua potable para cada miembro de la familia, vamos a tener alimento, es preferible tener conservas, por supuesto, porque eso no necesita refrigeración y aguanta mucho tiempo. Entonces vamos a poner en cada mochila alimento, agua y lo que dijimos, las vestimentas, el set extra. Y por supuesto que algún tipo de jabón que alguien lleve, porque es muy importante mantener la higiene también.
Luego, ¿qué más vamos a llevar? Que lo vamos a tener que tener quizás en la mochila de alguno de las personas adultas, porque pesa un poquito más, es alguna olla, porque si nosotros vamos caminando y se nos acaba el agua y encontramos un arroyo, vamos a tener que purificar esa agua hirviéndola. Entonces vamos a llevar una olla por lo menos. También si hace falta calentar algo de comer, quizás hemos llevado arroz o lentejas o algo así, por más que yo recomiendo llevar para el viaje conservas. Entonces vamos a llevar una olla y vamos a llevar algunos platos, mejor de papel porque no pesan, para cada uno un plato, por supuesto, y algún tenedor, algo con que comer, por supuesto. Entonces eso lo vamos a ir poniendo en todas las mochilas. Luego, ¿qué más tenemos que llevar con nosotros? Y esto es muy importante en todo caso y vale oro. Fósforos o cerillas, como dicen, depende en qué país, porque si necesitamos calentar agua, necesitamos prender fuego. Ahora puede ser que estemos en la naturaleza y haya enormes cantidades de madera, porque en general hay árboles, hay hojas secas, hay mucho que podemos prender, pero no tenemos cómo prenderlo. Y las cerillas o fósforos son lo más importante. Entonces vamos a poner bastantes cajas de cerillas porque es algo importantísimo en toda situación tenerlas. Entonces vamos a tener en todas las mochilas, además que no pesan nada y son muy baratas, entonces podemos tener cuanto más posible. Luego, si queremos cocinar o si a la noche hace frío y necesitamos hacernos una fogata, necesitamos las cerillas, los fósforos. Entonces vamos a llevar cuanto más posible. ¿Qué más vamos a llevar? Que yo recomiendo muchísimo es comprarse un cargador solar con conexión USB que puede conectarse a cualquier teléfono celular o a linternas solares cargables. Hay muchas linternas que tienen conexión USB que se pueden cargar. Entonces, teniendo ese cargador solar que se puede encontrar en cualquier tienda de camping, hoy en día ya lo tienen. Entonces búsquenlo ahora que todavía se puede comprar, porque eso también sirve para alguien que está en la ciudad. Pero bueno, ahora en esta parte del video estamos hablando de sobrevivir desde la ciudad hacia el campo, o sea, el que se ha decidido ir a un refugio, que es lo que yo más recomiendo. Entonces vamos a tener ese cargador solar porque yo no sé si cae todo, puede ser que alguna red celular siga funcionando, no lo sabemos, pero de todas maneras tener ese cargador es importantísimo porque el sol lo vamos a tener siempre, a menos que, no sé, que sea un día muy, muy nublado. Y además que vamos a poder cargar una linterna, y eso es también muy, muy importante cuando llega la oscuridad, tener por lo menos una linterna cargable por USB. Eso también se consigue en tiendas de camping, decir linterna cargable con USB. Fantástico. Entonces, ¿qué más vamos a llevar con nosotros en este viaje? Entonces, con toda esta lista que yo les he dado hasta ahora, eso es lo que yo recomiendo tener para el viaje desde la casa hasta el refugio. Y vean qué tema, no para nada, no es nada obvio que nosotros vamos a llegar, porque estamos acostumbrados hoy a subir al coche y llegar a donde queremos, porque tenemos todo funcionando, tenemos las gasolineras abiertas, tenemos bares, tenemos restaurantes en el camino, entonces estamos acostumbrados a que todo es fácil, pero en este caso no es necesario que sea fácil, entonces vamos a tener que tener preparadas todas las opciones. Primero, la opción de llegar en el coche y segundo, la opción de que tengamos que dejar el coche en cierto punto y seguir caminando hacia el refugio. Y por supuesto que yo siempre recomiendo tener algún tipo de defensa personal. Es decir, no quiero decir la palabra porque no se pueden decir ciertas palabras aquí, pero hay que tener algo
en caso de que aparezca alguien que quiera hacer un daño a la familia. O sea, es recomendable tener algún sistema para defenderse. Y por último, entonces, para no hacer estos videos demasiado largos, voy a terminar este video aquí y el siguiente va a ser el video de la persona que tiene que quedarse en la ciudad sí o sí. ¿Cuál sería la preparación para darse una chance de pasar esto bien, sobrevivir y en el futuro hasta poder contarlo con orgullo como una gran aventura y un gran éxito heroico, yo diría? Entonces, mi querida comunidad, de nuevo les pido, compartan este video con cuanta más gente posible, porque lo que para nosotros es obvio, otra persona ni siquiera la pensó. Entonces, en el momento de la verdad, esto puede salvar vidas. Así que mi querida comunidad, nos vemos pronto en el próximo video. Muchas gracias.